Bien, pues estamos aquí en el módulo 8, la clase 5, y es esta clase que nos toca eh, trabajar, que nos va a llevar a trabajar en este módulo. Y en este módulo que vamos a estar trabajando, pues vamos a ver cómo es el trabajo de el la visitación a los enfermos y los cultos fúnebres. Y tiene un enfoque bonito el manual que me gusta y algunas advertencias que son interesantes, así que vamos a pasar a este tema. Ahora sí los voy a ver un poquito más grandes para poder estar ahí con ustedes y eh, regresar. Y vamos a la página 13 por favor, y vamos a trabajar sobre este tema. Dejen poner la lámina de mi pizarra electrónica para que ustedes la puedan ver. Les digo que cambié de equipo y digo de sistema operativo y me está dando algunos problemas, pero ahorita lo resolvemos rápidamente. Bien, entonces ahí lo tienen ustedes en pantalla. Voy a dejar que eh, nuestro equipo vaya respondiendo como quiero para que vean el letrero, si no, pues luego se los pongo con calma. Entonces vamos a ver, no lo quieren. Aquí está. Voy a pelear con él en esta ocasión. Luego meto los dibujos allá. Bien, vamos a estar ahí listos. Entonces, vamos a esta parte. Dice J, la visita a los enfermos, ungirlos con aceite. Es una de las prácticas cristianas más interesantes que me parece que sí necesitan un enfoque eh, que deje claro cuál es la forma en que lo hacemos y por qué lo hacemos. Lo primero que tengo que decir es que normalmente cuando nosotros trabajamos con los enfermos, pues es una situación complicada en la vida de las personas y estamos siempre atentos a ir trabajando con mucha cautela, precaución y sobre todo, pues hacer el trabajo de visitación a los enfermos. Me parece que aquí hace una clara distinción en que es una administración, la visitación a los enfermos. No solamente orar por los enfermos, orar cuando nos piden por los enfermos, tener un grupo de WhatsApp por los enfermos, sino una práctica buena de nuestro ministerio es la visitación hacia los enfermos. Yo estoy consciente de que este trabajo pastoral se ha perdido un poco, pero aquí nos está haciendo este énfasis, ya que dice la visita a los enfermos con ungimiento de aceite es una oportunidad para ministrar, es una oportunidad para ver a la familia, para visitar a la familia, para saber cómo están las personas, nuestros miembros en la casa. A lo mejor no agendamos normalmente esto. eh, es un trabajo complejo, hay ministerios especiales de visita a los hospitales, hacia los enfermos, pero la pastoral me parece que debe tener este ítem o este punto de referencia o este punto a cubrir que sería la visitación a los enfermos. La Biblia hace referencia a este acto especial y vamos a ver aquí en el libro de Marcos, el primer versículo que nos dice que es solamente un versículo, pero vean ustedes, vamos a Marcos, a Marcos, y
Eh, versículo, vamos a trabajar desde el versículo, si me permiten leer desde, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Es decir, los enviaba a hacer este trabajo. ¿Sí, de acuerdísimo? Estamos en este canal. Los enviaba de dos en dos. Ujú. Eh, los enviaba de dos en dos. Es decir, eran enviados. Y dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Esto es decir, era un trabajo específico que iban a hacer. No iban a ir a comer con los hermanos, no era visita de cumpleaños. Es decir, la parte de la visitación a los enfermos es claramente una punto de administración especial que debe estar como un punto en nuestra agenda. Debemos tomar esto muy en serio. Ahora sí, y salieron predicando y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ujú. Estoy leyendo el versículo 12. Ellos salieron predicando y hacían esto. Te leo el versículo. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahora sí vamos al versículo que nos menciona. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Esta es la parte que vamos a tomar en esta parte y los sanaban. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué cosas hacían? Los sanaban. Entonces, esta parte de la administración hacia los enfermos es ir a los enfermos y sanarlos. Ahora sí regresamos eh, a nuestro manual y alguien por favor me ayuda con Santiago. Por favor, Santiago. Ujú. Y Santiago, déjeme, se me movió el manual. Si alguien lo... Dice la escritura, Gracias. ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ok. Y ahí en el manual nos dice que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Esa es una parte importante. Ahora, en muchas iglesias o en muchos movimientos religiosos, esta costumbre se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Pues creo yo que se ha perdido principalmente porque pues tal vez, y tenemos que decirlo así, ha habido algunos abusos de parte de, de la iglesia en este sentido y se ha tomado con otro sentido. Vean ustedes, vamos a hablar un poquito de esto en este momento y cuéntenme ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ha habido abuso en esto? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? A ver, cuéntenme un poquito. Yo creo que no ha habido abuso, ¿Ok? simplemente ha habido descuido. Desuso. Ok, Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, en el otro versículo decía que mandó a sus discípulos y dice que hacen por ellos y los sanasen. ok. Eh, para mí es un, voy a decirlo así, un reto, no por no por la grandeza, sino la verdad es que sí es la relación que tengas con Dios. El, yo veo que muchos, no determinan ungir porque está voy a decir ese reto nuevamente, en que dice que orasen y o sea, los ungieses, que orasen y los sanasen. Y la verdad es que está tan acostumbrado hoy en día la iglesia moderna, voy a decirlo así, Ujú.
el simplemente llevarse sobre los beneficios económicos, que ya es en todas las iglesias. Me he quedado sorprendido. Los apóstoles, los profetas. eh, entonces, lo único que te hablan ya no es ni tan siquiera dirección, ¿verdad? Eh, Te hablan sobre los beneficios que ellos han tenido y Mm, el tener cosas, pues es la grandeza de Dios sobre sus vidas. ya. Entonces yo siempre he dicho eso, pues si ese es su Dios, pues no, el Dios de la Biblia, el que yo estoy buscando, el que trato de hacer lo que Él dice, pues no, no es nada de lo que ellos están comunicando. Así es que el ungimiento en el aceite, perdón, con el aceite, eh, yo lo voy a decir en esta manera, para mí fue una experiencia antes de ser ungido directamente ya como pastor. Ok. Estuve con un pastor trabajando en cuestión de misiones, pero me llamó mucho la atención eso, la dedicación que él tenía en la visitación a los enfermos, a Ujú. los ancianos, no se diga a los ancianos, no los pudo dejar, nunca los dejó más bien a un lado, sino que iba y les ministraba, o como decías, esa parte, el ministrarle. Y muchas gentes hoy en día, pues simplemente si viene, he escuchado esta referencia de decir, pues si no viene, vendrán otros, ¿no? Entonces, pues sí, hay esas situaciones. eh, Les digo que en esa cuestión, pues siempre he dado referencia, yo creo que no soy un pastor ordinario, ¿no? Pero sí es, en esta cuestión, para mí es descuido y falta de interés porque, pues, no sé, la verdad en ese aspecto sí no sé, pero para mí es descuido que no atienden a lo que dice la palabra. Ok, gracias, Pastor Samuel. Miren, es interesante porque me llama la atención. En el caso mío, en lo particular, eh, tengo que decir que en nuestra conferencia, donde asisto, donde estoy, no es una costumbre desde que yo llegué que se haga, y a la iglesia que yo llegué, vi que lo hacían y me llamó la atención, pero lo hacían dentro del culto como una parte del servicio en el culto. Un momento, no sé, cada determinado tiempo se oraba por los enfermos y había aceite con el cual se ungía. Pero el caso particular de ir a los hogares no era tan común, es decir, no era una parte de la agenda del pastor o de los ancianos, etcétera. Lo que vemos aquí es que nos dice un detalle importante en este tipo de acto es que la iniciativa surge por parte de la persona que está enferma. Me llama la atención eso porque no se trata también cuando decimos que, quiero hacer esta aclaración, cuando estoy diciendo que hay que estar en nuestra agenda el visitar a los enfermos, tampoco trataremos de decir que hay que tener como el lunes de visitación a los enfermos. Ahora, si así lo acostumbramos, está bien. Cada quien tiene su estilo personal de hacer la pastoral. Lo que estoy diciendo es aquí en este segundo renglón o en este segundo párrafo que empezamos a leer, que sí debe quedar como bien clarito esta parte de, eh, de que la iniciativa, no está diciendo que no lo hagamos o por costumbre o que si llevamos aceite o no llevamos aceite, sino que la iniciativa debe partir de la persona que esté enferma, porque también cuando nosotros tenemos como esta costumbre de decir, me parece a mí, ¿verdad? Es cuestión de discutirlo, ahorita vamos a discutir algunas cosas en cada uno de los puntos, pero si nosotros lo hacemos como una imposición sobre las personas, híjole, pues vuelve a ser una parte como molesta. Hay personas que están enfermas que no quieren ser molestadas. Entonces, aquí el detalle importante en este tipo de acto es que la iniciativa surja por parte de la persona que está enferma. Esto es un punto aparte de lo que estamos diciendo que debe estar en la agenda del pastor. Quede esto muy claro. Es decir, que es la persona quien llama a los ancianos de la iglesia para que la unjan con aceite y realice una oración de fe por la misma, ¿verdad? Esta sanidad debe ser ahí.
Por lo general, los ancianos acuden al lugar donde se encuentra la persona, hogar, sanatorio, hospital, etcétera. Es decir, estamos hablando aquí de un servicio que se da. Debe estar dispuesto a dar este servicio. Es en este sentido que yo a veces he dicho, después de que hay este etcétera y este cierre de paréntesis, hago un paréntesis también aquí en la clase para decir, yo he aconsejado y lo practico así, que cuando una persona me externa que está enferma, sea que está aquí afuera de mi casa, sea que está aquí en mi casa que vino de visita, sea que está al terminar el servicio, que prediqué o que asistí, si alguien me dice, hermano, ay, ore por mí porque me está doliendo mucho la cabeza, en en ese momento le digo, vamos en este momento a orar por tu sanidad. ¿Por qué? Bueno, la razón principal es porque lo está diciendo porque ores, ¿verdad? Y la razón principal es mi persona, que yo soy muy olvidadizo. Y la próxima vez que veo a ese hermano, me da un cargo de conciencia bien grande que dijo, híjole, el pastor Dani me dijo que orara por su sanidad y se me olvidó. La próxima clase me vuelvo a acordar, ¿no? Entonces, procuremos hacerlo en el momento. Es un consejo práctico, pues, no es una doctrina ni una enseñanza de un maestro. Es una cosa que a mí me ha pasado en lo práctico. Siempre me daba mucha pena volver a ver al hermano, a la hermana, a Dani, a Connie, a Samuel y encontrármelos a la semana que di la clase y dije, en la clase pasada me dijeron que orara por su enfermedad y no sí oré por los alimentos, a lo mejor oré en la mañana, pero no me volví a acordar. Entonces, para evitarme yo esa pena, es algo práctico, lo que hago es oro por esa persona cuando está en esa situación. Espero que haya quedado claro este punto. Y si alguien quiere comentar algo, pues sí me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Cuál es su experiencia de orar por los enfermos? Antes de pasar al siguiente tema, al siguiente punto. No sé si Pastor Dani o Connie nos quieran compartir. ¿Cuál es esta experiencia con este punto? Dejen cambiar aquí. ¿Quién inicia? Parece que Connie va a estar ahí lista para. Pues la verdad yo no he estado presente, eh, que algún pastor unja a algún enfermo. Ajá. Y orar por los enfermos, ¿has visto que... Sí, sí he visto que oran por ¿Y los tú has enfermos. orado por algún enfermo? Sí, ¿Por él en presente o por alguien que te pide que ore? mm, pues presente, pongo ejemplo, mi hermano, mi mamá, Mm, son los que están presentes y si mi hermana está lejos y luego me dice ora por mí, pues ujú. puedo orar. O una persona que yo estoy viendo que si está mal, aunque él no crea, aunque no, pues lo pongo en las manos de Dios. Ok, ¿y cuál es tu experiencia en esto? Pues sí, mi experiencia de que mi mamá y mi hermano pues están estables, no, no se están quejando ahorita mucho. Obvio, usted sabe que la diabetes esa pues va poco a poco, Claro. pero está estable a pesar de sus 87 años, Wow. camina, ve, se mueve, hace cosas y digo, pues le digo a mi mamá, dale gracias a Dios porque ves, caminas y no estás postrada en una silla o en una cama. Claro, claro. Pastor Dani, ¿tiene algo que comentarnos? Bueno, pues visitas a enfermos sí hemos hecho, oramos por ellos y pues oramos para que pues el Señor, si es su voluntad, sane y puedan mejorar, si es la voluntad de Dios, pero ungir con aceite no, yo creo que es algo que se hacía antes, pues no lo hemos practicado aquí en nuestra iglesia y tampoco los pastores que han estado lo he visto, ni he sido presente de eso. Entonces lo vemos como algo muy espiritual, ¿no? Como se hacía en esos tiempos antiguos, como cuando ungían los profetas a los reyes o como
ungían a los elegidos por Dios, era algo como simbólico, ¿no? Y es un símbolo de unción del Espíritu Santo, como podemos ver aquí. Pero es más la oración, lo otro es como la simbología, Ya, pero pues no lo hemos hecho. ya. Gracias, pastor, pero han orado por enfermos, ¿verdad? Y eso es la experiencia de orar por enfermos. Como les decía, es una práctica y vamos a nuestro manual porque ahí hay algo interesante al respecto. Y en este manual que tenemos ahí, si me permiten, eh, estas, eh, déjenme poner la ilustración porque ya la encontré, la traía perdida. Y acá ahora sí, tenemos esta parte. Dice, el aceite, fíjense bien, esto es interesante. No sé si estamos aquí, si es este compartir. Listo, acá estamos. Y aquí. Dame. Dice, bueno, ahí su manual dice, el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo, pero no es el aceite, sino la oración de fe, lo relevante en este acto. Ujú. ¿Han visto ahí esta parte? Es muy importante esta parte. Eh, lo relevante en este acto es el aceite, ¿verdad? Entonces, eh, digo, perdón, el Espíritu Santo y la sanidad, no es el aceite lo relevante. Entonces, sí queda ahí con cierta claridad lo que estamos tratando de decir, que eh, en algún sentido, eh, a veces ahí es donde yo traté de enfatizar el punto de que se ha hecho un abuso. ¿En qué sentido se ha hecho el abuso? Miren, se ha hecho el abuso en el sentido cuando algunos pastores en el pasado empezaron a ver el aceite como la cosa que sanaba y entonces vendían este aceite eh, o este algo como un elixir que era el sanador. El aceite en sí no es el sanador, es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, si en algún momento está ahí el asunto que vuelve, porque yo les dije a la iglesia donde yo empecé a asistir en nuestra denominación de hermanos menonitas, cuando empecé a asistir en esta iglesia, vi que usaban el aceite y cuando una persona a mí me pidió como anciano de esa iglesia, que usara el aceite, le dije que con mucho gusto, que me preguntó que si tenía algún problema en usarlo, le dije que con mucho gusto lo hacía, pero que sí tenía que aclarar yo como maestro por qué se hacía esto, para que las personas no malentendieran que el aceite era el que lo sanaba. Porque fíjense ustedes, si nosotros oramos y el Señor respalda su palabra, porque dice, si les impusiere las manos, si les ungieres, van a sanar, lees este versículo de Marcos que leímos, es el de Santiago y la persona sana, la persona puede quedar en el malentendido. Fíjense bien la palabra que utilice, un malentendido, no algo que se hizo mal, no es que sea malo, en un malentendido de que lo que lo sanó fue el aceite. Lo mismo que si no usamos el aceite, como expresaba el pastor Daniel en su comunidad de fe, no se hace este acto con el aceite físico, pero con la simple oración que se usa por los enfermos, entonces hay que aclarar que no soy yo ni mis manos los que sanamos, sino es el Señor el que sana. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente punto. Regresamos, por favor, a nuestro manual. En este momento regresamos al manual y una vez que aclaramos este cuadrito, tiene dos preguntas ahí que son, pues, ciertamente muy interesantes.
A su criterio, ¿se puede ungir la ropa del enfermo si éste vive muy lejos? Estas son las prácticas que a veces ha sido de abuso y las pone aquí el manual porque en algunas denominaciones así lo hacen. Ujú. ¿Se entiende esto? ¿Por qué está preguntando aquí? No me gusta saltar esta parte del manual porque como ustedes lo tienen y lo leen, dicen, a ver, ¿cómo? Entonces lo debemos hacer o se puede poner aceite sobre la persona, sobre la ropa y mandarlo. Mi respuesta siempre es bien clara en esta parte del manual cuando las personas toman esta clase. Es, si en su denominación hay esta costumbre, que quede claro que no es algo mágico. Se entiende la palabra mágico, no quiero que se malinterprete, que aquí hacemos magia o que los cristianos hacemos brujería, no, que se entienda claro cuál es el símbolo del aceite y que el aceite no es más que un símbolo del Espíritu Santo y le estamos diciendo a la persona, te estoy mandando un símbolo del Espíritu Santo para como una cuestión de aprendizaje, sepas que esto es así. Ahora, no es tanto que lo pensamos que sea de esta manera, simplemente estamos viendo como un símbolo de aprendizaje. Entonces, esta es la observación que hago. Ahora, la siguiente observación en la pregunta, y también porque viene aquí en el manual, dice, la unción con aceite es exclusividad para personas o se puede utilizar con objetos. Bueno. Aquí me parece que ya es el otro extremo donde le dije que se ha hecho un abuso del aceite, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué llega esto? Porque llega a ser una cuestión mágica. Voy a tocar el tema, porque aquí siempre lo tocamos, pero que quede claro que no estamos hablando en contra de alguna práctica religiosa en especial, pero sabemos que la religión tradicional en nuestro continente latinoamericano o LATAM es una práctica donde la iglesia, que es la así llamada popular, aunque ahora estamos dándonos cuenta que cada vez es menos porcentaje, por lo menos en nuestro país en estos últimos censos, que han disminuido, y no solamente por el protestantismo, sino porque muchas personas han dejado cualquier tipo de fe, y esto nos debe preocupar a los protestantes o a los evangélicos o a los que somos cristianos bíblicos, pero en esa forma se bendicen las cosas. Ujú. Y se bendicen a través del agua que llaman agua bendita. De hecho, con esa agua se bautiza a los niños, ¿verdad? Ahora, esa agua bendita también se usa para bendecir otras cosas. Entonces, el abuso que se ha hecho del aceite de la unción o el aceite como símbolo del Espíritu Santo es pues andarlo poniendo por todas partes, ¿verdad? Y a veces nos piden, aquí es donde entramos al punto de la pastoral, que nos piden que vayamos a bendecir la casa de las personas y esperan que llevemos algún símbolo como el agua y a veces nos hace fácil llevar el aceite. Entonces, ahí tengamos mucho cuidado de enseñar correctamente que es solamente el símbolo del Espíritu Santo. Las personas ya son benditas cuando somos del Señor, ya somos benditos, somos santos, somos para el Señor y en ese sentido debemos tener ese cuidado adecuado. ¿Se entiende esto? ¿Dudas, comentarios de esto? ¿Algún comentario de este punto de la unción sobre objetos, cosas? ¿Por qué no falta el hermanito que compra el carro que venía de la religión tradicional y dice, oye hermano, ¿y aquí no será posible que me eche ahí una embarradita de aceite de ese con que unge a los enfermos para mi carro, para que sea bendito el carro? Entonces, pues las cosas no pueden ser benditas, son utensilios para el servicio del Señor. ¿De acuerdo? Las cosas no se pueden cristianizar. Por eso a veces he luchado muchas veces con las personas cuando me hacen la pregunta. Me ven llegar con un libro y la pregunta que me hacen es, me dicen, hermano, ¿ese libro es cristiano? Le digo, no, no es cristiano. Los cristianos somos nosotros. Este libro pudo haber sido escrito por el señor Paul Goring y este señor pues es bastante cristiano. Pero las cosas en sí no son cristianas.
Los cristianos somos nosotros. Entonces, en ese sentido, bueno, ese es mi punto de vista. También, si hay otro punto de vista, está abierto el diálogo para comentarlo con nuestros hermanos, ya sea que estén aquí en clase o que escuchen después el video y van a decir, hermano, pues debido a esto, en la Biblia dice esto, me parece que las cosas sí pueden bendecirse. Bueno, es lo que tendríamos que entrar a analizar y a ver, ese es mi punto de vista, ¿no? Que las cosas no pueden ser bendecirse, no pueden bendecirse porque no, las cosas no pueden hacer parte del cristianismo. Nosotros somos los cristianos y las cosas que tenemos son para nuestro servicio, ¿verdad? Para el servicio. ¿Quién es el único que puede bendecir? Me parece a mí. Ese es mi punto de vista teológico. ¿Quién es el único que bendice? Dios. Nosotros damos bendición a través de la bendición que Dios nos da a nosotros. Ujú. Decimos Dios te bendiga, no decimos yo te bendigo. Bendecimos, podemos bendecir a otra persona, sí, la bendecimos, pero a través de lo que Dios nos da, a través de lo que Dios me usa, a través de muchas cosas, pero no bendecimos por nuestra propia fuente de sabiduría o fuente de bondad o fuente de riqueza. Si yo le doy a alguien en la calle porque tiene hambre un taco de lo que yo como, llega alguien a tocar, hermano, tengo hambre, o señor, tengo hambre, y yo estoy comiendo un taquito y le digo, pues mira, parte de mi taquito te lo doy. No es que yo le doy de lo que Dios me da. Ujú. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo ven este punto de los objetos? ¿Y qué hacemos, o como expliquen en la expresión de Hechos 19:12? ¿Qué dice? Adelante, pastor. Dice, bueno, lo voy a leer desde el 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Muy simple me parece lo que te estaba explicando. O sea, lo podemos hacer si le aclaramos que el paño no es el que sana, sino Dios es el que sana. Ujú. Aclarando perfectamente el punto. Porque ustedes, pastores, sabrán que luego resulta que hemos encontrado a lo largo de la historia del cristianismo que hay quien vende pañitos o pedazos de pedazos ungidos y estos se venden caro, no es un buen negocio. Adelante, pastor Dani. Sí, yo creo que ahí, si nos vamos más a darle, hecho lo hace porque pues Pablo lo hacía y ahí era la fe la que hacía eso. No era que Pablo tuviera, pues sí tenía, digamos, poder del Espíritu por medio de Dios. Y también esto lo vemos como cuando el centurión le dice a Jesús, que Jesús le dice, bueno, vamos. Y él dice, no, Señor, yo sé que tan solo que usted diga, mi hijo va a estar bien, yo sé que va a estar bien. Y así fue. Fue la fe del centurión que hizo que el hijo también fuera sano por medio de Jesús. Y Jesús no fue, solamente lo dijo, bueno, desde que usted creyó, su hijo ya está sano. Y cuando fue, pues el hijo estaba sano, porque él creyó. Y eso va es en la fe. Pero las personas no lo ven, sino, uy, ¿cómo así? Eso tenían poderes. Y eso yo creo que lo vio Simón, y ahí fue donde él decidió en su corazón tener eso, que cuánto valía ese poder, que cómo iba a hacer eso. Entonces él distorsionó realmente el sentido de la fe y de lo que hacía la fe en ese tiempo. Y puede pasar en estos tiempos hoy en día que hay iglesias o doctrinas que hacen eso, bendicen los carros, las casas, sus cosas, y la gente pues a veces eso, como es algo nuevo, atrae más a las masas y tristemente pues ahí se ve eh, la, lo que no es de la Biblia. Entonces yo creería que eso hacen eso. Por ahí va el asunto. Sí, podemos hacer muchas prácticas. El punto, además de lo que mencionó el pastor Daniel, también es un punto muy importante, la forma en que sanó Jesús. Él sana, dice, con un propósito, dice, ¿por qué está este enfermo? ¿Por culpa de sus padres o por culpa de él? Dice, no es para que el nombre de Dios sea glorificado. Cualquier milagro tiene que tener este punto teológico base.
para que el nombre de Dios sea glorificado. Sea, alguien lo mencionó por ahí de ustedes, sea la voluntad de Dios. Oramos que sanen por la voluntad, que sí es parte de la voluntad de Dios, que sea el plan de Dios. Y una cosa muy importante, Dios sanó de muchas formas distintas. ¿Recuerdan ustedes cuando escupe sobre tierra, agarra lodo y lo pone sobre los ojos? Este, esto es la manera, pero el punto importante es la fe y quién hace el milagro, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ver. Ahora, también tengo que decir lo siguiente con mucho respeto hacia las personas que tienen ciertas prácticas. Dios usa muchas formas de hacer las cosas. La multiforma que Dios hace, las muchas formas que Dios utiliza, yo normalmente lo que hago en lo particular es respetarlo. Y si alguien dice, miren, pues aquí vamos a sanar si nos colgamos de la lámpara, y si Dios los sana colgándose de la lámpara, pues bien colgados estarán. Bueno, no del cuello, nomás colgados de las manos. No vayan a hacer ustedes ahí una colgazón de hermanos. No, me refiero a esto, que a veces hay formas distintas y a veces Dios nos sorprende sanando a las personas, pero no hagamos de esto, este es el punto, no hagamos de esto una forma. Eh, Voy a dar un ejemplo al final, cuando dejemos, voy a contar un testimonio de mi vida personal. Cuando dejemos la clase, para los que están en la clase, pues no es nada malo, simplemente es esto, una forma en que Dios me vio, me permitió ver una sanidad. Se las voy a contar a ustedes que están aquí. Y luego, no por esto tomé esa forma como una forma en que cada que voy a una iglesia oro de esa manera por un enfermo, ¿verdad? Porque entonces ya sería mi forma y no la forma de Dios, a mí me parece. Bien, agotamos esto, estuvo bien, Pastor Samuel, lo que hemos dicho. Hasta ahí está más o menos centrado y podemos verlo. Me parece bueno. Yo he orado por algunas personas a distancia, porque así como objeto también, pues yo recuerdo un día una persona en plena pandemia, que no es el ejemplo que les voy a contar, me dice, mi tío acaba de ser diagnosticado con COVID y está pues con problemas de respiración. Le pido que ore por él y oré. Le dije, iba manejando, nos estacionamos, le pedí a mi esposa que me tuviera el celular y oramos por WhatsApp, ¿verdad? Fue mi primera oración por WhatsApp porque pues no podíamos ir a hacer la visita porque no, imagínense, era COVID, nos habían dicho que no nos acercáramos y no lo hacía, como dije en ese momento de COVID, no lo hacía porque tuviera miedo, Dios sabe con el tiempo que nos tiene aquí en la tierra, Él tiene este control, sino lo hacía por respeto a los demás. Imagínense que yo contagiara a alguien de mi comunidad o a mi papá, yo por respeto a Él, pues entonces tuve que orar por esta persona por primera vez a través de un celular. Era algo muy chistoso. Cuando terminé dije, es curioso estar orando por sanidad divina a través de un aparatito, ¿no? Entonces, fue mi primera experiencia. Normalmente yo no oraba por las personas por teléfono, pero ahí se dio el caso. Ahora, no por eso ahora, y se sanó el tío de la hermanita de nuestra iglesia, y no por eso ahora yo digo, no, yo nomás oro por celular. Mi especialidad es oración por WhatsApp y me anuncio en el Face o especialidad en sanidad divina por WhatsApp. Este ejemplo que suena así muy chistoso es lo que me suena cuando veo algunos. Es que yo soy profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista y mi manera de sanar es envíenme su dinerito y yo les me envío el trapito ya orado. Esa impresión me da, ¿no? Que estamos haciendo de la forma el fondo. Adelante, Pastor Dan. Sí, yo creo que Dios usa diferentes maneras para sanar, ¿no? Y como decía Naúm, ¿no? Cuando Jesús sana a esta persona así con el barro que escupe también y le pone, ellos ya sabían, y entonces le dicen, no, solo usted póngale las manos, hasta cómo le dicen sanar al Señor. Porque muchas veces el Señor ponía las manos y sanaba, entonces era curioso porque ya era conocido que el Señor ponía las manos, oraban y ya se sanaban. Pero esta vez Jesús lo hizo diferente, por eso fue que escupió y ahí y le puso ahí y hasta le dijo a las personas que se apartaran un poquito por lo mismo, por lo que la gente ya a veces cree que porque
si yo oré por celular y ya entonces sané, no, pues yo voy a seguir orando por celular, dijo Nahum, pero no, el Señor se glorifica pues como Él quiere, y pues ese día fue que se glorificó así, o como se glorificó también con Ananías, ¿no? Digo, con el amigo Saqueo de Jesús, Ujú, también con este que era buen, que había muerto Lázaro ujú. y que había llevaba días y que Jesús solamente dice, pues esto es para que el Señor se glorifique y resucita. Pero Él lo dijo porque el Señor quiere glorificar y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado en observar la Biblia, que son en casos específicos y en un tiempo específico. Y no es como pasó allá, lo voy a hacer yo, no, porque estaría haciendo algo pues que la Biblia a veces pasó en ese tiempo. Es lo que yo opino, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque ya me dejó pocos minutos para trabajar sobre él. Y aquí agotamos un poquito el tema de esto, pero sí, digamos lo siguiente, hablar de los milagros de Jesús es todo un tema. Por eso el tema de los milagros de Jesús en los evangelios es muy interesante porque está sano de muchas veces y de muchas maneras distintas, inclusive al extremo de que virtud dice, alguien me tocó y pues, Señor, todos están empujando, no, virtud salió de mí. Entonces, esta oración también. Esta parte me ha hecho a mí, cuando estoy enfermo, recordarle, decir, Señor, voy a acercarme a ti como aquella mujer, porque necesito sanidad, pero siempre reconociendo su amor, su cuidado, su plan eterno para mi vida, sobre todas las cosas. Y la sanidad tiene que ver con la palabra salvación. En el estudio que se hace sobre los milagros de Jesús es una parte, el soter, que es la palabra griega, es esta salvación y sanidad al mismo tiempo. Dios ya nos dio sanidad eterna o salvación eterna, es la misma palabra en griego. Entonces, con esta ah, eh, seguridad de vida eterna es que nos acercamos a Él. Bien, entonces déjenme ir rápidamente a la parte ya donde dice K, la celebración de la vida. Me parece muy interesante esto, porque cuando asistimos a un funeral, asistimos a la graduación de uno de nuestros hermanos, velorios, funerales, entierros. La celebración de la vida es una oportunidad para ministrar a las personas que asisten ahí. La muerte física es algo natural dentro de nuestra existencia terrenal. Todos estamos llamados a ese lugar. Sin embargo, a pesar de ser algo a lo cual todo ser humano está destinado dentro del ciclo biológico, no es algo para lo cual se prepara. Por esta razón, cuando se produce la muerte de una persona, social y emocionalmente es un duro golpe difícil de asimilar para las personas cercanas a ella. Esto se le llama, en términos de estudio de nuestro comportamiento, el tema del duelo, del dolor. La palabra duelo viene del dolor. Es un dolor muy grande que se produce. Si bien cada cultura tiene una forma particular de velar y enterrar a sus muertos, es importante que el ministro haga presencia para dar dirección y consuelo. Esto es muy importante. Aquí esta es la parte que quiero subrayar. Procuremos dentro de nuestra pastoral estar lo más cerca de las personas hasta donde nos lo permitan cuando sucede un acontecimiento como esto en la vida de las personas. A veces, aunque sea un pariente lejano que no asista a la iglesia, nosotros procuremos estar cerca a ellos. En caso de que el velorio se realiza en el local de la iglesia, hacer una visita previa a la familia antes del velorio para explicar su efecto y tener conocimiento sobre eh, sobre el difunto, tener más conocimiento sobre el difunto. Es decir, a veces nos piden que venga, esto lo estoy leyendo así muy rápido, pero a veces nos piden que vengan a la iglesia a hacer un velorio, ¿verdad? Entonces ahí, pues no sabemos qué persona viene, pues vamos a enterarnos de quién era esta persona. Para preparar un culto simple, breve y emotivo. Estas palabras son sumamente importantes. Simple, breve y emotivo. Ahí estemos bien atentos a este tema, porque no podemos hacer un culto demasiado extenso, es algo concreto y al lugar. Utilice un lenguaje
apacible y respetuoso. Son cosas que tenemos que subrayar. Provea palabras de aliento y una breve reflexión bíblica. No va a sacar el sermón de 5 puntos o teológico que hizo. No use palabras en griego como el hermano Nahum. Se trata de estar ahí en una cuestión concreta. Culmine con una oración de gratitud por la vida de la persona que ya no está presente y fortalezca consuelo para la familia y personas cercanas. Presente y de fortaleza, consuelo para las familias y personas cercanas. En caso de que el velorio se realice en un lugar específico, hogar, salón, velatorio, si la familia lo solicita, utilice un lenguaje apacible y respetuoso. Es decir, a veces nos invitan a uno de estos lugares donde se renta para esto. Proveer palabras de aliento y una breve reflexión bíblica, culmine con oración de gratitud por la vida de la persona, ya no está presente y fortaleza, consuelo para la familia y las personas cercanas. En todos los casos, sepelio, entierro, debe ser un tiempo breve. Puede leerse un corto pasaje bíblico, dar tiempo breve a palabras, culminar con una oración antes de proceder al entierro propiamente tal. No, entierro propiamente tal está como en paraguayo, ¿no? En ocasiones quizá, si la persona fallecida fue alguien muy cercano a los afectados del vecindario de la iglesia en sí, se podría incorporar una predicación alusiva al evento en el culto dominical siguiente. Esta es una parte que está en las manos del pastor, si le parece hacer alusión a a las personas. Una cosa que yo recomiendo mucho, aquí voy a hacer el paréntesis que tengo aquí escrito, es a mí, y esta es mi experiencia como persona, a mí me causó un poco de estropicio en mi vida porque cuando murió mi mamá, y fue muy doloroso para nosotros como hijos, hubo personas que estaban lejos de la familia porque se habían alejado de nuestra iglesia, no porque no fueran familiares de nuestra iglesia. Y como nuestra iglesia era una iglesia grande, de esas iglesias que había una gran circulación de personas, y vivíamos en una área de Guadalajara que pues Guadalajara sí es una ciudad grande, pero te encuentras con personas en la calle. Nos encontraban 3, 4 meses después y nos daban el pésame. Y para mí volvía a ser doloroso. Entonces, si ya pasó el tiempo del duelo y nos encontramos a la persona, pues ya no toquemos el tema. El siguiente domingo, no cada que vuelvo a la iglesia a predicar, pues lo mencionamos, ¿no? Eso es así. Es difícil, lo considero así. Yo acabo de ir a predicar, posiblemente el pastor Daniel recuerda al pastor Jorge de Iglesia de los Hacedores de Paz, a lo mejor no lo recuerdo, a lo mejor sí, de ICPM, y él falleció más o menos en marzo, abril de este año que pasó, y yo fui a predicar hace un mes más o menos, y pues me lo recordaba. O sea, él me había invitado a predicar a su iglesia, ahora me invitó la persona que quedó y me lo recordaba, y, pero yo procuré no hacer pues una mención del pastor, porque pues ahí estaba su familia, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya había presentado yo mis respetos y mi dolor eh, a su dolor en el momento necesario en el tiempo, entonces pues ya no volver a decir ni mencionar ni... ¿Por qué? Pues porque esa es mi experiencia. Nuevamente, como esto no es doctrina, es mi experiencia. En todo el proceso, el pastor, de forma directa o por medio de líderes asignados, debe proporcionar consejo y guía a la familia. Eso es importante y lo vamos a ver después en consejería pastoral, fundamentalmente en aspectos de contención, trámites a realizar, cautela en los gastos financieros
y acompañamiento pastoral posterior al evento. Esto es muy importante que el pastor esté consciente que es una situación familiar de crisis, se llama esto. Fíjense bien, aquí van a dejar el duelo y el dolor que la familia tiene, se presentan los respetos y viene la parte práctica, es decir, la parte de ayuda, la parte de a que el pastor tiene que hacer una labor pastoral sobre la familia. Es importante también considerar que este tipo de acciones pueden ser una buena oportunidad para promover una reconciliación con Dios de las personas afectadas en forma directa, porque pueden estar emocionalmente más predispuestas a aceptar el Evangelio. Sin embargo, el pastor debe actuar con cautela, sensibilidad y prudencia. Los familiares que no son cristianos pueden estar atentos al Evangelio y se les brinda apoyo. Hay cosas que uno ve en los eh, cortejos fúnebres, en los momentos difíciles, que se da cuenta que impactan a los familiares que no son cristianos de nuestra actitud cristiana. Una de ellas que le he oído mencionar por mucho tiempo es ¿por qué ustedes tienen esa paz y esa tranquilidad? Pues porque sabemos de la vida eterna y se da testimonio de esta manera. Aquí hay dos puntos que son el final de nuestra y que vamos a trabajar al final. Dice, y es importante, se puede pedir perdón por los pecados del difunto o pedir perdón a un familiar en representación del mismo. Ay, jole, ¿qué piensan ustedes? Si se entiende esta pregunta, es como vamos a decir, Panchito, el hermano Panchito fallece en mi congregación, el famoso hermano Panchito ya no está con nosotros, partió con el Señor, pero hubo ahí algo que quedó un malentendido, una dificultad con la familia y la queremos arreglar en el funeral. Decimos, ahora hay que pedirle, a nombre del hermano Panchito, le pido perdón a su hijo que está aquí, ¿verdad? Porque lo corrió de su casa. ¿Qué piensan ustedes de esa situación? Que debe... No sé, en mi caso no, ya, ya se fue. Si no le pidió perdón en vida, pues ya muerto, pues ya, ya no. Yo lo digo siempre así cuando tomo este tema, vamos a consejería pastoral con el hijo y a sanar esa parte, ¿no? Que tiene que sanar. Ahora el perdón es de él. Ya Panchito no pidió perdón, ya se fue y lo corrió y ya está ahí, ¿verdad? Entonces creo que no debemos hacer eso porque puede ser contraproducente, ¿no? Lo mismo el siguiente punto que dice, podemos afirmar o sacar del purgatorio, perdón, esa palabra no existe entre los evangélicos, ¿verdad? Pero casi a veces así siento que lo hacen. No fue tan bueno, pero no fue tan malo, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor si decimos cosas buenas de él aquí, a lo mejor hacemos como que, y fue, hizo estas cosas buenas. Me parece que no es el momento. Él ya tuvo su oportunidad. No sabemos, como el ladrón junto a la cruz, cuál fue su último instante con Dios, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer ahí es atender las despedidas de los que están ahí dolidos y no aumentar más dolor, ¿no? Entonces esto debe ser así. Y bueno, sobre todo es una oportunidad de ministrar y dejar puertas abiertas para visitar familiares, hacer una pastoral más, eh, vamos a decir, intencional hacia presentar el mensaje de salvación en ese momento, en forma rápida, sucinta, es decir, muy cortita, y diciendo, bueno, esta persona tenía en sus manos la oportunidad de la vida eterna y esperamos en Dios que la haya tomado, pero ahora no es la oportunidad de él, ahora es tu oportunidad, ¿verdad? Ahora es tu oportunidad. Entonces ahí dejar ese camino abierto y si podemos acercarnos mejor en otro tiempo, hacerlo, ¿no? Eso es lo que tenemos que eh, tener muy en claro. Y bueno, aquí terminamos con esta
clase. Ya estamos listos para el siguiente clase. Ya nos vemos dentro de 8 días, primeramente Dios. Y aquí con esto vamos a cerrar la grabación. Un segundito para terminar con comentarios finales.